Que el Señor les bendiga. Hoy empezamos el segundo tema de la materia que es servicios y ministerios. Vamos a leer del material que les mandé por el grupo de WhatsApp. Ya saben que siempre las preguntas que se hacen están todas en el material. Toda la información está en el material. No hace falta que busquen información en internet ni nada de eso. Si lo leen, lo releen, sí o sí van a encontrar todo ahí. Dice, el título del tema es el templo. El templo y los utensilios son santificados. De esto, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos que cuando el Señor le manda a Moisés a que tenía que armar los utensilios para el tabernáculo, el Señor también manda que santifique esos utensilios, que los purifique. Es más, hace una triple santificación. 3 veces tiene que hacer sacrificios y 3 veces tiene que ungir con sangre esos utensilios para poder ser utilizados al servicio del Señor. Entonces de ahí sacamos que los utensilios y el templo tienen que ser santificados para el servicio del Señor. Así como los servidores y ministros deben consagrar su vida lejos del pecado para poder ser herramientas del Señor. Cada uno de nosotros, si vamos a ser servidores, tenemos que sí o sí consagrar nuestra vida al Señor, apartarnos de todo lo que sea que pueda contaminarnos del mundo y lo que nos haga tropezar, lo que nos haga pecar, todo lo que sea nuestra carne misma. No somos perfectos ni somos personas puras, pero día a día tenemos que consagrar, lavar nuestras ropas, como dice en Apocalipsis, que quienes entrarán al reino de los cielos son aquellos que lavan día a día sus ropas. Amén. Que es el arrepentirnos y el no hacerlo más, no pecar más. Dice, la presencia de Dios tiene un peso fuerte, que es lo que vemos en el Arca del Pacto. Espero que lean el material y lean cada uno de los versículos antes de ver el video para que podamos entenderlo mejor. ¿Qué pasaba con el Arca del Pacto? Estaba la presencia del Señor ahí, cargaba la presencia. Entonces cada vez que alguien impuro, alguien que no era apto para tocar el arca o estar cerca de la presencia de Dios, moría al instante. El Señor lo mataba, ya sea quemándolo o cosas así. Por ejemplo, dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año a el lugar santísimo, el día de expiación. Ese día, si el sumo sacerdote entraba y tenía algún pecado, moría al instante. Dice que los sumos sacerdotes entraban con un hilo atado en el pie, en el tobillo. Entonces, si moría, lo sacaban a tirones de ese hilo. Entonces, eso es la presencia del Señor. Por eso debemos consagrar nuestra vida cuando vamos a servir. ¿Por qué? Porque la muerte es sinónimo de Satanás. Amén. Entonces, dice que la paga del pecado es muerte. Yo estoy pecando y estoy sirviendo al Señor. Tarde o temprano Satanás me va a agarrar de las mechas y me va a zarandear y me va a hacer cualquier cosa y yo voy a sentir que voy a decir, ¿cómo? Si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque hay un área en tu vida en todavía no la estás consagrando a Dios, porque no estás purificándote completamente y Dios está permitiendo que tu enemigo toque tu vida porque estás haciendo algo que no le está agradando. Amén. Es la propia presencia de Dios es la que permite que Satanás nos haga daño, porque nosotros estamos permitiendo que el pecado esté cerca de lo que es su presencia, de lo que es su templo, lo que Él quiere santidad, quiere que se purifique. Por ejemplo, si leemos el libro de Ezequiel, vemos de que ya hay una parte en donde los israelitas, los hebreos, ya habían perdido ese cuidado de presencia de Dios y que ya hacían cosas impuras en el templo. Entonces el templo mismo pierde su santidad. La presencia de Dios se aparta de ese lugar y ellos decían, no, ya Dios ya no está presente. Pero Dios sí estaba, nada más que Él estaba mirando desde lejos cómo ellos habían desprestigiado lo que era su templo. Dice, el cuidar la presencia de Dios es un trabajo de todo el ministerio, desde los apóstoles, pastores, líderes y miembros. Cada uno debe cuidar el templo, sus utensilios y que las personas que trabajan con ellas sean conscientes del respeto y cuidado que se les debe dar. Entonces, acá vamos. El apóstol
es quien debe cuidar de que sus pastores sean personas que estén preparadas al momento de ministrar. Por ejemplo, los pastores antes de ministrar tienen que estar en ayuno, en oración, en santificación, sacando su mente todo lo que tenga que ver con la carne, todo lo que tenga que ver con lo terrenal, para ellos poder ser utilizados por el Señor, para tener su canal espiritual, lo que nos une el Señor, que esté activo. Amén. ¿Por qué? Porque si un pastor que no está con lo espiritual activado y en lo espiritual, va a ministrar con la carne, va a ministrar con sus emociones, con sus enojos, con todo lo que trae uno en la carne. Amén. Y así también los pastores tienen que ver que cada líder y que cada servidor esté consagrando su vida, ordenando su vida en lo que tiene que ver al servicio del Señor. Yo voy a servir a Dios, voy a estar tocando los utensilios, voy a estar en contacto con lo que es donde está habitando la presencia del Señor. Entonces yo no quiero que la presencia de Dios sea parte del templo por mi culpa, por yo estar en pecado y por no querer ordenar mi vida para poder servir, sino simplemente yo quiero servir, no me interesa cómo yo estoy en ese momento, porque nos pasa, a veces no nos damos cuenta o a veces no nos interesa cómo estamos nosotros. Si yo estaba en mi casa viendo películas y vengo acá y ministro, no me interesa, yo quiero agarrar el micrófono y quiero ministrar, no me interesa cómo estoy. Entonces, quienes tienen que encargarse de ese orden son los pastores, de que los líderes y los servidores puedan saber y entender cómo ellos tienen que prepararse antes de venir a tocar los utensilios, ya sea orando y pidiéndole permiso al Señor. Señor, que me permites trabajar en esta área del templo, o por ejemplo, el llevarle un vaso de agua al pastor, amén, es, Señor, yo estoy tocando un vaso, que es un utensilio del templo, entonces cúbreme y que esto yo lo haga y que sea conforme a tu corazón, que a ti te agrade lo que estoy haciendo y que te agrade que yo sea quien te esté sirviendo, amén. Porque todo hasta eso es importante. Una vez el apóstol a nosotros nos dijo, tengan cuidado hasta quién sirve el vaso con agua al pastor que viene invitado o a los pastores que están ahí predicando. Fíjense cómo está cada uno. Dice, examinaos, dice la palabra de Dios. Todo el tiempo tenemos que examinar cómo estamos. Seguimos, si no hay orden, si las personas que ministran no se consagran y si dejamos que el pecado conviva en el templo del Espíritu en nuestro cuerpo, lamentablemente llegará el día que cuando estemos en un servicio no sientamos nada. El Señor no nos escuche ni nos mire. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando los hebreos ya habían perdido la pureza del templo, lo habían desprestigiado, ya no les interesaba cuidar esa presencia de Dios, llegó un punto en donde cuando ellos necesitaban, ya Dios no los quería escuchar, ya Dios estaba cansado, ya Dios hacía que los enemigos vayan, que puedan ir. ¿Y qué es lo que pasó? Que le destruyeron el templo, lo quemaron, los enemigos de los hebreos. ¿Por qué? Porque ya ellos mismos habían hecho que la presencia de Dios se aparte. Ellos mismos. Entonces, si nosotros mismos no nos interesa la pureza y cuidar esa santidad de nuestro templo y de cada uno de sus utensilios, de los micrófonos, de los equipos, de la plataforma, si nosotros mismos no cuidamos eso, entonces le vamos a dar el lugar a que venga el enemigo con todos sus aliados a que vengan a interponerse y que hagan lo que quieran con el templo, porque el Señor se va a apartar, el Señor no va a cohabitar con el pecado, porque Él no puede. Donde hay pecado, Él no puede estar. Entonces dice, cuando tenemos acceso a su presencia, nuestra vida cambia completamente. Aquí vamos acá. Vamos a esa parte en cuando estamos adorando, y yo creo que más de uno sintió fuertemente la presencia de Dios en nuestro templo. Es algo por lo que se caracteriza nuestro templo y es algo que disfrutamos nosotros y que amamos y nos deleitamos en